que Dios les bendiga. El día de hoy hablaremos acerca de romper límites y veremos que hay ocasiones en que podemos romper límites y por consecuencia alcanzaremos el favor o agradaremos a Dios, y por el contrario hay ocasiones en que rompemos ciertos límites y podemos llegar a desagradar a Dios. Nos vamos a basar en dos ejemplos, pero antes de eso debemos entender y comprender que desde el principio del mundo Dios ha dejado únicamente establecidos dos caminos por medio del cual o nos acercamos a Él o nos alejamos a Él. Y vamos a leer en Deuteronomio capítulo 30 versículo 19. En versión NTV leemos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, dice que Dios ha puesto delante de nosotros dos caminos: la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces está en el conocimiento y en el actuar de cada persona qué camino quiere elegir y por dónde se debe conducir, por dónde se quiere conducir. Pero yo no puedo querer el camino que lleva a la vida y no estar caminando ahí. Tampoco puedo estar caminando en el camino que lleva a la condenación y querer pretender ir a la vida, porque no, solo podemos hacerlo por medio del camino correcto. Entonces, sabemos aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino correcto. Entonces, si nosotros nos apegamos a Jesús, es decir, imitamos su ejemplo, como dice su palabra, que seamos imitadores de Él, vamos a lograr caminar rectamente en su camino y entonces sí vamos a alcanzar. Y veremos que en este camino tendremos límites, que Dios nos pone límites, y ese va a ser el tema de hoy. ¿Cuáles podemos romper, cuáles no? ¿O en qué ocasiones sí y en qué ocasiones no? Pero antes vamos a ir también a Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice así: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera del infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Entonces, Dios nos ha dejado claro desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo que siempre han existido dos caminos y seguirán siendo únicamente esos dos caminos: la vida o la muerte. ¿Cómo escojo yo qué quiero seguir? A través de mi comportamiento. Y lo vamos a leer aquí mismo en Deuteronomio capítulo 30 versículo 20. El Señor nos da la respuesta en su palabra de cómo nosotros podemos agradarle y cómo nosotros podemos hacer la elección correcta. Deuteronomio capítulo 30 versículo 20 dice: puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, dice que el Señor incluso nos recomienda escoger la vida y nos dice cómo podemos escoger esa vida eterna. ¿Cómo? A través de nosotros primero amando a Dios. Si yo amo a Dios, entonces le voy a obedecer su palabra, me voy a comprometer firmemente con el Señor. Es decir, yo voy a cumplir. Todos hacemos un voto, una promesa, cuando aceptamos al Señor, cuando lo reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Ese voto que hacemos es de obedecerle. Debemos cumplir ese voto. Entonces, cuando nosotros estamos cumpliendo ese voto, vamos a lograr caminar en el camino correcto. Ahora bien, para hablar de personas que rompieron límites, me quiero basar en dos ejemplos. Y me voy a basar primero en romper límites y cuando nos llevará a lo malo. Y vamos a hablar en este caso de Sansón. Vamos a ir a Jueces capítulo 13.
Jueces capítulo 13. Dice así, ese es el nacimiento de Sansón, dice, ¿verdad? Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de los filisteos, quienes los oprimieron durante 40 años. En esos días vivía en la ciudad de Sora un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa no podía quedar embarazada y no tenía hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo: aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo varón. Así que ten cuidado, no debes beber vino, ni agua o otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo a quien jamás se le debe cortar el cabello, pues él será consagrado a Dios como nazareo desde su nacimiento. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los filisteos. Y les voy a comenzar a contar la historia, pero ustedes pueden leer todo el capítulo 13 y el Señor da ciertas instrucciones que le había dado a su pueblo que no se podían unir en yugo desigual, es decir, que un israelita no se podía unir con otras mujeres que no fueran israelitas tampoco. ¿Por qué? Porque entonces podían caer en el error, o más bien caían en el error de ir en pos de los dioses que estas mujeres adoraban. Y es tal el caso de Sansón. Vamos a ir más adelante en Jueces capítulo 16, versículos 17 al 20, para que veamos cuál es el límite que Sansón rompió. Sansón estaba jugando con el Señor. Vamos a leer Jueces 16 del 17 al 20. Entonces, finalmente Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su cegazo, y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esta forma, ella comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Entonces, si nosotros leemos desde antes, dice que Sansón ya le había jugado con Dalila y le decía mentiras de cómo él podía perder su fuerza. Entonces, cuando él veía que Dalila hacía estas cosas, él se liberaba fácilmente, pero todavía estaba el Señor con él. Sin embargo, él siguió desobedeciendo a la palabra del Señor, siguió jugando, siguió rompiendo ese límite. Muchas veces nosotros debemos comprender hasta dónde el Señor nos deja, hasta dónde el Señor nos perdona. Porque tal vez si Sansón hubiera cometido el error una vez, pero se hubiera arrepentido y lo hubiera apartado, su final habría sido otro. Pero Sansón siguió insistiendo y persistiendo y haciendo el mismo pecado una y otra vez sin arrepentirse, hasta que finalmente le confesó su secreto a Dalila, quien lo entregó, y entonces él perdió su fuerza. A causa de que él perdió su fuerza, nosotros leemos más adelante, del versículo 22 en adelante, dice que que Sansón le pidió al Señor que una vez más le regresara su fuerza, y dice que Sansón derribó los muros y cayeron y mató a todos los filisteos, pero junto con los filisteos murió él. Y dice que ni en su vida había matado tantos filisteos como en ese momento. Pero el plan del Señor para Sansón no era que él muriera ahí. El plan del Señor para Sansón era que trajera esperanza y salvación para el pueblo de Israel. Pero como Sansón se desvió, no tuvo ese límite, rompió el límite que el Señor le había trazado, entonces él ya no pudo alcanzar lo que Dios tenía para él.
Entonces, muchas veces así pasa con nosotros. Dios nos pone límites, nos pone un alto y nos dice hasta aquí. Si nosotros nos propasamos de este límite, corremos el riesgo de que podamos perder lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Corremos el riesgo de que nuestro resultado, el Señor tal vez tenía otro plan para nosotros, pero como nosotros nos desviamos de ese camino, nuestro fin será otro. Mientras que si nosotros nos hubiéramos mantenido al límite, entonces sería diferente. Y vamos a hablar también de una persona que se mantuvo al límite, que reconoció que Dios le observaba. Y ese es el punto. Cuando nosotros reconocemos y aprendemos que tenemos mandamientos, ordenanzas y decretos que cumplir, entonces nos vamos a cuidar de no romper los límites. Si nosotros recordamos en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice que si nosotros pecamos deliberadamente, ya no queda ningún otro sacrificio por nuestros pecados, sino una renda expectativa del juicio de Dios. Es decir, si yo peco voluntariamente, si yo con ánimo, con ganas, yo ya sé que es pecado, pero igual lo voy a cometer, ya no tengo perdón, dice, sino me queda una renda expectativa del juicio. Porque dice que si en la ley de Moisés por los testigos de 2 o 3 eran castigadas aquellas personas, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece aquella persona que pisoteare la sangre del Hijo de Dios? Entonces debemos tener cuidado, porque si nosotros estamos rompiendo un límite, es decir, estamos pecando y pecando uno tras otro, y deliberadamente corremos el riesgo de estar pisoteando la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, va a llegar un momento en el que el Señor dirá, hasta aquí. Y tal como Sansón, que su espíritu se apartó de él, así el Señor se aparta de las personas cuando las personas rompen ese límite que Dios ha trazado. Ahora, vamos a ir a Génesis, capítulo 39, versículos 13 al 15. Y vamos a hablar de una persona que se mantuvo en el límite. Y esta persona es José. Cuando ella vio que tenía el manto en las manos y que él había huido, llamó a sus siervos. Enseguida todos los hombres llegaron corriendo. Miren, dijo ella, mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos deje en ridículo. Él entró en mi cuarto para violarme, pero yo grité. Cuando me oyó gritar, salió corriendo y se escapó, pero dejó su manto en mis manos. Dice la historia que la esposa de Potifar seducía a José, pero José no le hacía caso. En una ocasión se le presentó que estaban solos, dice, en casa. Entonces dice que ella lo asió por su ropa y entonces cuando él hizo esto, él salió huyendo, salió corriendo, porque él dijo que prefería correr, ¿verdad? Porque él dijo, ¿cómo voy a pecar yo contra mi amo y contra el Señor? Entonces José reconoció un límite. José reconoció que podía fallarle, que podía pecar contra Dios. Cuando nosotros tenemos muy presente esto, entonces vamos a lograr no romper límites que nos pueden llevar a alejarnos de Dios, no romper límites que nos pueden llevar en el camino de la muerte. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elegir correctamente o sabiamente el camino o qué límite romper y qué límite no? Como nosotros lo elegimos a través del Espíritu, porque dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por ende, si yo estoy pensando en las cosas de la carne, voy a hacer las cosas de la carne y voy a romper los límites para satisfacer mi naturaleza pecaminosa. Pero si yo estoy en el Espíritu, voy a pensar en las cosas del Espíritu, voy a hacer las cosas del Espíritu. Entonces romperé límites para fortalecer mi espíritu. Y vamos a ver un personaje que rompió límites, pero le trajo beneficio. ¿Por qué? Porque lo hizo en busca de agradar al Señor. Y este personaje es Daniel. Vamos a ir a Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1 versículo 8. Dice así:
Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Podemos ver la determinación de Daniel. Él conocía que quería mantenerse puro y fiel al Señor. Así nosotros debemos reconocer qué límite tenemos. Él tenía un límite trazado en el Señor que no quería romper, no quería contaminarse con las cosas que el rey le podía ofrecer. Ahora bien, si lo vemos de otro punto, ¿qué ofrece el mundo? Placeres, riqueza, fama, fortuna, todas estas cosas. Pero ¿será que estas cosas me van a beneficiar en mi relación con Dios? ¿Será que al romper límites para satisfacer estos deseos me van a hacer acercarme a Dios? Claro que no. Entonces yo debo trazar ese límite, no romper ese límite para no desagradar al Señor. Fue lo que Daniel hizo. Se trazó un límite porque dice que él se propuso en su corazón, él decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué límite nos trazamos nosotros mismos? No porque alguien nos imponga, sino porque nosotros queremos agradar a Dios. Entonces, cuando nosotros mismos nos trazamos un límite, no porque nos impongan, sino porque yo amo a Dios y no quiero hacer esto porque sé que si lo hago le voy a desagradar, entonces voy a tener más cuidado, entonces le voy a agradar más. ¿Por qué? Porque le estaré obedeciendo. Y como vimos en el Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice que 19 y 20, dice que la manera de escoger el camino que lleva a la vida es obedeciéndole, amándole y afirmándonos a Dios. Vamos a ir más adelante a Daniel capítulo 3, versículos 10 al 30. Daniel 3 del 10 al 30 dice así. Dijeron al rey Nabucodonosor, que viva el rey. Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo de inclinarse y rendir culto a la estatua de oro. Al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, la lira, el arpa, la zampoña y otros instrumentos musicales, ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente, pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, a los que usted puso a cargo de la provincia de Babilonia, que no le prestan atención, su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rendir culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿Es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará con su poder y su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Como podemos ver, Sadrach, Mesach y Abednego tenían trazados un límite establecidos por el rey. El límite era que ellos no debían adorar a Dios, sino a la estatua. Entonces, cuando ellos se inclinaran ante esta estatua y adoraran a los dioses del rey Nabucodonosor, ellos estaban rompiendo un límite para el Señor, pero al no obedecerlo estaban rompiendo un límite para el rey. Ellos eligieron romper un límite para el rey y sí rompieron un límite para el bien. ¿Por qué? Porque pensaban en las cosas del Espíritu. Entonces, como ellos pensaban en las cosas del Espíritu, no temieron a lo que pudiera acontecer. Y lo podemos ver en claro cuando Nabucodonosor les dice que les da una oportunidad, pero si ellos no adoran, entonces serán arrojados al horno de fuego. Entonces, ellos dicen que ellos confían plenamente en que Dios los puede rescatar. Pero sin embargo, aunque Dios no los rescatase, si esa no fuese su voluntad, en otras palabras, ellos de todas maneras no adorarían a los dioses ni a la estatua de oro. ¿Qué determinación tenemos nosotros para decir:
Dios me puede librar, pero aunque Dios escoja no librarme, yo de todas maneras no voy a hacer lo que a Dios no le agrada. Esa es la determinación que tenían Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos rompieron el límite del rey porque no obedecieron, pero se mantuvieron fieles al límite que tenían trazados por Dios. ¿Qué límite nos trazamos nosotros? Estamos tan plenamente convencidos en Dios para poder tener esa misma confianza que tenían ellos de decir, si Dios me puede salvar, mi Dios es poderoso y Él lo hará. Pero aún si Dios escoge no hacerlo, yo me voy a mantener fiel a Dios. Es lo mismo que dijo Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos de Dios, porque si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Esa es una determinación, una convicción, que yo sé que estoy agradando al Señor, y ese es un bien mayor por el que voy a romper un límite, y es romper un límite para bien. ¿Por qué? Porque estoy pensando en las cosas del Espíritu, no estoy viendo lo terrenal. Pero si yo quiero romper un límite para satisfacer mis deseos carnales, para satisfacer a esta carne, entonces voy a desagradar a Dios y terminaré como Sansón en el camino que Dios no tenía trazado para mí. Mientras que si yo me mantengo firmemente en el Señor, fiel a Él, apegado a su palabra, obedeciéndole, entonces voy a llegar al final de ese camino que es la vida eterna que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, quienes escogemos seguirle a pesar de las circunstancias, de las pruebas, porque como vimos en Mateo capítulo 7, dice que la puerta al camino es muy angosta y muy pocos la encuentran. Y es difícil, no es fácil, porque es para valientes, pero no es tampoco imposible porque Dios está para apoyarnos y debemos tener esa misma determinación que tuvieron estos tres. Ahora vamos a seguir leyendo en el versículo 19 y veamos qué hizo Dios a favor de estos hombres. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto contra Sadrac, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas, ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno a los tres hombres, de esta forma Sadrac, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño, y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un solo cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces Nabucodonosor dijo: Alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él, desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesac y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Podemos ver el poder de Dios actuando a favor de estos hombres. ¿Por qué? Porque se mantuvieron fieles a Dios. Ellos creyeron a Dios, ellos creyeron que Dios los podía salvar y Dios así lo hizo. Dice que
Incluso en su enojo, Nabucodonosor mandó a ordenar que fuera 7 veces más potente la llama de este horno. Y dice que los guardias, al acercarse, ellos murieron quemados, pero Sadrach, Mesach y Abednego, que estaban dentro, no habían sufrido ningún daño, ni su ropa, ni siquiera olían a humo. Entonces, al ver este poder, Nabucodonosor dijo: no hay otro Dios que pueda salvar como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, nos mantenemos firmes sirviéndole a Dios, vamos a lograr hacer esto y más, porque el Señor Jesús dijo: las obras que yo hice, ustedes también las harán y aún mayores. Pero ¿cuándo? Cuando nosotros aprendamos a trazarnos un límite para no desagradar a Dios, cuando nosotros aprendamos a amar al Señor, porque cuando aprendemos a amar a Dios, entonces no le voy a desobedecer, no me voy a desviar, no voy a hacer lo que al Señor no le agrada. Entonces, cuando yo aprendo a estas cosas, voy a empezar a agradar al Señor. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo 2, 22. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. El Señor espera que aprendamos a huir en el momento indicado, tal como lo hizo José. Se le presentó una ocasión, él tenía trazado su límite y él huyó. Así el Señor espera de nosotros que nos tracemos un límite y que cuando se nos presente la ocasión de pecar podamos huir. Porque sabemos que vamos a ser tentados, porque dice que las tentaciones son inevitables, pero hay de aquel que caiga en la tentación. Incluso Jesús fue tentado, pero él no cayó en pecado. Y Jesús nos conoce, él dice que conoce que somos carne y que fallamos. Pero no es lo mismo cometer errores a vivir pecando deliberadamente, y es lo que el Señor quiere que comprendamos. Y solo lo comprendemos cuando amamos a Dios, cuando le obedecemos, cuando hemos tomado la decisión de caminar en el camino angosto que nos va a llevar a la vida recta. Y como vimos, debemos, para escoger este camino, el Señor mismo nos aconseja: escoge pues la vida. Y como el Señor nos dice que escojamos la vida, amando a Dios, obedeciendo su palabra y firmándonos a Él. También nosotros vemos en Juan capítulo 15, habla de que somos como pámpanos. Vamos a ir a Juan capítulo 15 y vamos a leer. Dice 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di, es decir, el Evangelio. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso es lo que le da mucha gloria a mi Padre. Entonces, hablábamos de que existe un camino correcto y vemos que Dios ya nos muestra un indicio de cómo elegir el camino. Y aún en el Nuevo Testamento Dios es aún más bueno, que manda a su Hijo y por medio de Jesucristo nos da un ejemplo de cómo vivir y nos dice que permaneciendo en Jesús nosotros podemos llegar a la vida eterna. Si nosotros permanecemos en Jesús y Jesús permanece en nosotros, vamos a obedecerle. Podemos ver que dice que tanto nosotros como Jesús debemos permanecer el uno en el otro. Yo no puedo pretender permanecer solo en Jesús, pero Jesús no está permaneciendo en mí, no voy a avanzar. Tampoco si yo
yo permanezco, pero Jesús no, tampoco. Y si solo Jesús permanece y yo no, no se puede. Necesitamos ambas partes. Entonces, por eso dice que si permanecemos en nosotros y su palabra también, es decir, si yo tengo su palabra, sus mandamientos grabados en mi corazón y en la mente para obedecerlos, entonces voy a agradar al Señor y yo demuestro cuando doy fruto que verdaderamente soy discípulo de Cristo. Si yo no le obedezco, si yo no estoy caminando rectamente, si yo no amo a Dios, si yo no estoy trazándome límites, si yo no estoy dando frutos, dice que seré como una rama inútil que se seca y será lanzada en el fuego. Y nosotros no podemos dar frutos solos. ¿Cuáles son esos frutos? En Efesios 6 nos habla cuáles son los frutos del Espíritu. Y entonces dice el Señor que espera que demos frutos dignos de arrepentimiento. También dice que así como nosotros podemos conocer a un árbol por sus frutos que da, puedes decir, nosotros conocemos a un árbol de manzanos, sabemos que va a dar manzanas. Así también Dios nos conoce por nuestras actitudes. Si yo estoy actuando correctamente, soy honesto delante de Dios, Dios lo conoce y mis actitudes lo van a reflejar. Yo no puedo pretender obedecer a Dios o decir que obedezco a Dios, pero no lo estoy viviendo. Entonces el Señor me llamará tal como a los fariseos, hipócritas. ¿Por qué? Porque no estamos siendo transparentes con Él. Y sabemos que el Señor dará recompensa por cada acto y del Señor no nos podemos ocultar. Para terminar, vamos a ir a Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Dice así: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de su naturaleza pecaminosa destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Entonces, el Señor nos dice claramente que no nos podemos burlar de su justicia. Si bien hacemos, bien vamos a recibir. Si mal hacemos, mal vamos a recibir. Porque dice que si sembramos para la carne, de la carne seguiremos corrupción y muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida eterna. Entonces mis actitudes, mi forma de caminar, el camino que yo he elegido, entonces me va a llevar a la vida eterna o bien a la condenación eterna. Únicamente existen dos caminos y Dios pone delante de nosotros. Quiero leer nuevamente Deuteronomio 30:19 y con este termino. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dice así: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. El Señor pone delante de nosotros la decisión, pone el bien y el mal, la vida y la muerte. Así el Señor nos pone a escoger el camino angosto, el camino estrecho, el ancho y el angosto, perdón. Nosotros tomamos la decisión conforme a nuestras actitudes, porque si yo le estoy desobedeciendo, no voy a decir que estoy caminando en el angosto. Es por eso que el Señor nos dice cómo escoger correctamente el camino. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que empecemos a trazarnos límites como lo hicieron Daniel, como lo hicieron José, Sadrach, Mesach y Abednego, para no fallarle al Señor, pero cuando sea algo contra el Señor podamos romper ese límite para agradar a Dios y que aprendamos que siempre podemos agradar al Señor siempre y cuando Dios esté con nosotros, porque si Jesús permanece en nosotros y nosotros en Él, podemos vencer. Que Dios les bendiga.